Estábamos empezando a ver el comportamiento de los elementos pasivos en corriente directa y nos dio algunas ecuaciones para lo que son el resistor y el capacitor. Ah, o sea, entonces era el capacitor se comporta como circuito abierto y circuito cerrado. Bueno, esa parte yo le iba a adelantar por las prácticas, pero se va a complicar. Entonces vamos a ver lo que es la senoide para ver conceptos de corriente alterna y ya de ahí cuando se ve todo eso, muy fácil se ve lo de corriente directa porque es un caso particular, corriente directa. O sea, corriente directa lo puedo ver como una senoide, pero frecuencia cero, o sea que ya no hay oscilaciones, ya es una constante. Bueno, entonces vamos a ver, bueno, todos estudiaron la función senoide, senoidal, función seno, en en sus cursos de trigonometría, luego la función en cálculo y una aplicación en el movimiento armónico simple, que lo vieron con un péndulo, ¿no? En física, eso lo vieron en física. Si estoy bien o no. Sí, profe. Bueno, entonces aquí para nosotros van a ser funciones de voltaje o de corriente, o sea, diferencias de potencial, tensiones o flujos de carga a ritmo senoidal. Entonces tenemos que entender bien cómo es esa función, qué características tiene para poderla, pues, entender, o sea, poder trabajar con ella, porque hay que derivarla, integrarla, multiplicarla, y después en el dominio de la frecuencia, pues tiene una equivalencia con un vector para trabajar de manera más fácil y resolver el circuito en el dominio de la frecuencia. Pero ese vector representa una función senoidal. Entonces vamos a estudiar la función senoidal. Están viendo ya mi pantalla, ¿no? ¿Sí la ven o no? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, entonces vamos a poner este video de la función senoidal. Vamos a hacer un repaso de esta función para que no tengan dudas o problemas cuando empecemos a trabajar ya con las funciones de voltaje y corriente, que es lo que nos interesa en este curso. Bueno, entonces vamos a tratar estos puntos, la función senoidal, ver cómo podemos escalar en amplitud, cómo podemos cambiar la repetitividad de esa función, cómo la podemos desplazar en los ejes X y Y cómo podemos invertirla o hacer su negativo. ¿Qué significa cada uno de esos valores y gráficamente cómo los podemos apreciar? Bueno, ya que entendamos esa función senoidal, vamos a verla cómo se va a trabajar en el tiempo. En nuestro caso, para el tema de circuitos eléctricos, pues vamos a ver funciones senoidales de voltaje y de corriente. Y finalmente, una tarea. Aquí le puse 2, pero es el punto 3, una tarea para ustedes para que comprueben si entendieron toda esta parte teórica. Bueno, la función senoidal que ustedes ya estudiaron en sus cursos de matemáticas, f de x igual a seno de x, es decir, esta variable aparece en la función, en el argumento de la función senoidal. Aquí, si entonces tenemos seno de x, este es el argumento y los valores de x que están en este eje, pues al ponerlos aquí sacamos la función seno y me dan los valores de f de x que están en el eje y. Recuerden que la función seno es una función trigonométrica, por lo tanto esto es un ángulo. Entonces esta función, si sacáramos ese triángulo que hacemos girar la hipotenusa en un círculo, pues se traza esta función, esta gráfica que está en verde, que sabemos que va de 0, llega a más 1 y luego empieza a descender, otra vez pasa por 0 y adquiere valores negativos hasta menos 1 y otra vez a 0. Y se podría volver a repetir, ¿no? Entonces aquí podemos tener
dos tipos de unidades, el ángulo en radianes, que es cuando lo ponemos en función de pi, y cuando lo ponemos en grados. Entonces aquí sería 0 grados o 0 radianes, y aquí está en rojo, pi medios es cuando alcanza el máximo, el más 1, en pi vale 0, en 3 pi medios vale menos 1 y en 2 pi vale 0. Si lo veo en grados, en 90 grados alcanza el más 1, en 180 grados vale 0, es un cruce por 0 descendente, en 270 grados es menos 1 y en 360 grados otra vez 0. Sí, entonces entender que hay dos tipos de unidades, a veces manejamos radianes, a veces manejamos grados. En la parte teórica siempre se maneja radianes, pero en la parte práctica, o sea, lo que es ingeniería, se utilizan mucho grados. Entonces, tenemos que entender bien eso para no confundir. Bueno, entonces esta es la función seno de un ángulo. Bueno, ¿qué pasa si quiero escalar esta función? Pues yo la puedo multiplicar acá afuera con un factor, aquí le pongo A, lo puse en rojo para hacerlo, para resaltarlo. Entonces este valor A puede ser mayor a 1 o menor a 1. Entonces si este factor, aquí tengo la función original seno de x que llega nada más a más 1 y menos 1. Si este lo hago mayor a 1, por ejemplo 5, pues va a llegar ahora a más 5 y a menos 5. O sea, aquí lo estoy, vamos a decirlo así, amplificando, un término en electrónica, ¿no? Si este fuera menor a 1, este trazo verde estaría abajo del trazo negro, pero tendría la misma forma, lo haría simplemente más pequeño. Ahí en electrónica le decimos es una atenuación. Bueno, entonces este factor A puede tener cualquier valor, simplemente va a escalar en amplitud esa función senoidal. Puedo tener un factor de repetibilidad, algo que multiplica aquí este ángulo X, y entonces si es mayor a 1, hago que en el mismo intervalo de la función original ahora existan más ciclos. Si este fuera menor a 1, entonces habría menos ciclos. O sea, solo una parte del ciclo original, si fuera menor a 1. Entonces aquí si dentro de este argumento agrego un factor, pues puedo hacer que esto tenga más ciclos o menos ciclos de la señal seno original. Desplazamiento en el eje X. Aquí le voy a poner la letra alfa, es una letra griega. Aquí yo puedo hacer que esta función, adentro de este argumento, sumarle a este ángulo otro ángulo, sumarle o restarle ese ángulo. Entonces vean que si yo veo la función original seno de x, puedo decir que es seno de x más 0. Pero el 0 no se pone, por eso se escribe así, seno de x. Entonces este 0 yo veo que es la coincidencia del comienzo de la función, del semiciclo positivo aquí en el origen de este eje, de esta intersección de ejes. Sí, entonces esta función seno de x la podré escribir como seno de x más 0. Bueno, eso lo pongo para entender que yo le puedo poner un ángulo que se esté sumando. Entonces, cuando le sumo aquí al argumento ese ángulo, esta señal se va a desplazar hacia la izquierda en el eje X. Entonces, cuando esto sucede, decimos que esta señal está en adelanto respecto de la función original o respecto de este origen. Porque en adelanto, vean que el eje X aumenta de valores hacia la derecha. Entonces, cuando esta comienza aquí a ascender, o sea, a tener valores positivos en 0, y esta ya había comenzado antes, por eso está en adelanto. En este tiempo 0, cuando la señal original va apenas comenzando, esta ya va aquí. Esta alcanza su valor máximo en este ángulo y esta hasta después. Entonces la señal verde, esta que le sumé el más alfa, se está adelantando a la señal original. Entonces cuando ven ustedes aquí en el argumento un ángulo sumado, o sea con más, decimos que está adelantada. Si lo hago negativo, este menos alfa,
esta señal se desplaza, pero hacia la derecha del eje, en el eje X. Entonces, cuando esto sucede, decimos que está en atraso respecto de la señal original seno de X, de la función original seno de X. Sí, entonces vean que en forma absoluta es este ángulo, esta distancia de aquí a acá, pero ya en la función lo tengo que poner negativo porque en un valor positivo de X, cuando este sea igual a este, pues se van a restar y va a ser 0, seno de 0, 0. Entonces vean que aquí veo como en vez de haber comenzado aquí en el origen, comenzó hasta el valor alfa. Entonces, pero comienza después. Entonces decimos que seno de X menos alfa, esta función está en atraso respecto del origen o respecto de esta función original. Bueno, yo lo puedo desplazar también en el eje Y. ¿Cómo se hace eso? Pues sumando o restando un valor a toda la función. Entonces la función original seno de X yo la podría ver en forma más general como 0 más seno de X, o sea, seno de X sumándole un 0, que pues esto no se escribe, no se pone. Pero si lo quiero ver en esta forma, pues tendría que ponerlo así, para entender. Bueno, entonces, ¿qué pasa si este valor o parámetro es positivo? Pues que toda la señal senoidal esta original que está en negro, si le sumo un valor positivo C, se desplaza hacia arriba. Todos los puntos de la función senoidal se desplazan en el mismo valor C. Entonces equivale a elevar toda mi señal senoidal. Entonces esto sucede cuando conectamos fuentes senoidales de voltaje y le ponemos en serie una pila, una fuente de CD, podemos hacer esta función ya combinada. Bueno, ¿qué pasa si C es negativa? Pues que ahora toda la función original va hacia abajo. A toda esta asociación de puntos que es infinita, le resto el valor C y entonces la función que me queda es esta igualita, pero recorrida hacia abajo, con el valor medio, pues este valor de simetría, donde hay simetría entre el semiciclo positivo y negativo, ahora en un valor menos C. Bueno, el negativo de la función, si toda esta función la multiplico por menos 1, equivale a girarla sobre el eje X. Vamos a ver después que esto equivale a un alfa, o sea, un desfasamiento de 180 grados, porque si yo le sumo esto más 180 grados o más pi, ¿qué va a hacer? Que sería recorrer todo este punto hasta acá, aquí al origen, que es lo que pasó aquí, ¿no? Recuerden que la función senoidal es una función periódica. Ahorita estamos analizando nada más un ciclo completo, o sea, un periodo. Pero esto, como va a ser repetitivo, tenemos que ver que esto sería el comportamiento idéntico antes y después. Sí, o sea, puede tener infinidad de ciclos. Bueno, entonces las funciones del tiempo. Ese fue f de x, como lo estudiaron ustedes en matemáticas. Pero ahora esa x, que no era más que una variable en matemáticas, ahora para nosotros es la variable tiempo. Sí, entonces esto va a ser funciones del tiempo. Entonces el modelo general de una función del tiempo lo veríamos como a seno de omega t más menos alfa. Y bueno, esa función del tiempo para nosotros en la materia de teoría de circuitos, pues van a ser voltajes o van a ser corrientes. Entonces, en vez de poner esta A, vamos a poner para la función de voltaje B sub P, B sub índice P, que esto me indica voltaje pico, que multiplica la función seno y tengo una frecuencia angular denotada por la letra griega omega. Esta frecuencia por T me da un ángulo. Y a este le puedo sumar o restar un ángulo, que es la fase que le quiero dar a esta señal de voltaje. Entonces lo mismo para la corriente, vean que exactamente lo mismo, pero aquí en vez de ser V, bueno, aquí es V, aquí va a ser I en vez de V, una función del tiempo, y ahora su valor cresta, su valor máximo se denota por I sub P, o sea, la corriente pico. La función senoidal con una frecuencia angular, omega,
que multiplica a la variable de tiempo y todo esto es un ángulo. Cuando hagamos este producto, pues es un ángulo que le puedo restar o sumar otro ángulo para desplazarlo. Bueno, entonces las designaciones, función de voltaje, VDT me indica que es la función de voltaje, también le podemos conocer como voltaje instantáneo, tiene unidades de volts. ¿Por qué voltaje instantáneo? Porque me dice que depende de T. Aquí si yo le doy un tiempo específico, tendría que poner ese tiempo aquí en esta ecuación, hacer el producto y me da un ángulo específico. Le sumo este otro ángulo o lo resto, dependiendo de si es más o menos, y ya tengo un solo ángulo, le saco la función seno, lo multiplico por el valor de P y obtengo exactamente el punto de voltaje en donde está esta función en ese momento, en ese tiempo. Bueno, entonces, también como voltaje instantáneo. Esto es lo mismo para la corriente, función de corriente instantánea con unidades de amperes. Y bueno, entonces los parámetros que vamos a ver siempre en ese modelo matemático de las funciones senoidales de voltaje y corriente, pues para el voltaje BP ya lo mencioné, voltaje pico en volts, y P, corriente pico en amperes, y omega, esta es la omega minúscula, acuérdense que la omega mayúscula es para ohm, esta es la omega minúscula, frecuencia angular en radianes sobre segundo, y el ángulo, que se le conoce como fase o ángulo de fase, en grados. Acuérdense que es 0 como superíndice después del valor de cuántos grados hay. O sea, no se escribe la palabra grado, se pone este 0 como superíndice. Bueno, entonces vean que aquí hay una situación. Que si yo quisiera obtener un valor instantáneo para un T específico, un tiempo específico, cuando haga esto me va a dar en radianes y lo voy a tener en grados, no los puedo sumar, son unidades diferentes. Entonces, o convierto alfa a radianes y ya lo sumo, ponen su calculadora en radianes y sacan el valor del seno de ángulo en radianes, ya tienen un valor comprendido entre -1 a +1, que es donde se mueve el seno, y ya ven, lo escalan al multiplicarlo por el BP y ya tienen ese valor. O la otra es, lo pasan, este ángulo que van a tener aquí, el producto omega T, lo pasan a grados, le suman los grados que tienen acá, o los restan, dependiendo del signo, su calculadora en grados, en deg, que es el degree, o sea, grados, porque está en inglés la calculadora, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. Sacan el ángulo y multiplican y les tiene que dar exactamente el mismo valor. Entonces tenemos esta situación que se reporta en radianes sobre segundo, por tiempo que es segundo se queda puro radian, pero se acostumbra a poner en grados. En ingeniería se maneja así. ¿Por qué? Porque esos grados los identificamos fácilmente en un plano, y esos grados, pues que son las fases de las señales, si los pusiera en radianes no los ubico mentalmente tan rápido, pero si lo pongo en grados sí puedo ubicarlos. Por eso, recuerden que la ingeniería pues es buscar lo práctico, hacerlo todo lo práctico para llegar a resultados. Bueno, entonces, de tarea les voy a pedir que grafiquen las funciones de voltaje, todas son de voltaje en el intervalo de tiempo de 0 a 4 segundos. De preferencia lo ponen todas en la misma escala para que vean qué diferencias hay entre ellas, ¿no? Entonces aquí, seno de 2t, significa que omega vale 2, BP vale 1, que no se puso, y alfa vale 0, que no se puso. Entonces tendrán que, si quieren poner unos 20 valores entre 0 y 4, espaciados en un tiempo igual, o sea, hacen una tabla y calculan BDT y ya grafican con eso, o si tienen la habilidad matemática suficiente, pues pueden sacar la gráfica sin tabular. Se supone que esto ya lo deben saber hacer, simplemente es una tarea para que pongan en práctica todo esto que acabamos de mencionar. Aquí sí tiene un valor de BP de 3 volts, omega igual a 2 radianes sobre segundo, alfa igual a 0. Acá BP es 3, pero está invertida, entonces es un seno invertido, ¿no? Omega aquí 2 radianes, acá BP 10 volts, pero omega acá vale 4 radianes sobre segundo. Acá esta tiene un valor constante sumado, o sea, está desplazada en el eje Y. Esta, por ejemplo,
tiene un alfa positivo, este un alfa negativo, y bueno, o sea, podemos tener todo eso que mencionamos en una sola función, todos esos factores y parámetros con valores diferentes de cero. ¿Y cómo va a quedar gráficamente? Eso si ustedes lo ubican bien, o sea, si lo comprenden y lo ubican bien en una gráfica y entonces saben qué está pasando en su circuito. Pero si tienen problemas en cuestión matemática, pues a la hora de hacer experimentos o armar circuitos y querer medir, pues no entienden por qué pasan ciertos fenómenos, ¿no? ¿Por qué ciertas mediciones? Vamos a ver más adelante cómo medir este voltaje. Bueno, estos voltajes pues hay que medirlos con un osciloscopio porque me da toda la gráfica y ahí yo puedo medir el voltaje pico, puedo medir el periodo y con eso la frecuencia lineal y con eso la frecuencia angular. Puedo medir la fase, pero la fase se mide ahí en tiempo, es con una delta T, entonces cómo convertirlo a grados. Y con el multímetro digital, pues no mido la función, mido un parámetro relacionado con el voltaje pico, que vamos a ver dos valores, voltaje medio y valor RMS. En la siguiente clase se los voy a deducir y para que ustedes entiendan por qué el voltmetro digital da ciertos valores para una senoide. Entonces vamos a ver que cuando medimos con el voltmetro de CD, para una senoide como esta, que no tiene sumado nada, me va a dar siempre 0 volts. Entonces el voltmetro de CD no me indica la amplitud, no me sirve para darme una idea de la amplitud. Pero si pongo el voltmetro de CD y esta señal la aplico, amigo, voy a ver que me indica 4 o menos 4, o sea, el valor constante sumado a toda la función, sí me lo indica el voltmetro de CD. Bueno, entonces, y vamos a tratar el tema. Bueno, ¿queda claro? ¿Hay dudas? No, profe. A ver, ahí hagan captura de pantalla para que hagan sus apuntes. ¿Ya? Ya. Bien. Bien, entonces, esto lo tienen. Profe, un favor, ¿Qué ¿le pasó? puede poner otra vez a la diapositiva 15, por favor? Gracias. Listo, gracias. Bien, entonces esto hay que hacerlo manual, o sea, por puros conceptos ustedes tienen que graficar esto, ¿no? ¿Alguien tiene duda de cómo hacerlo? En Yo, profe. salón hay que graficar cada función. ¿Quién tiene duda? Yo, profe. ¿Cuál es su duda? ¿En cómo graficar? ¿Pero específicamente o nunca ha graficado? ¿Nunca ha hecho una gráfica? Sí, Entonces, ¿cuál es el primer paso? hacer el plano. Pues en un plano hay que graficarlo, pero ¿cuál sería el primer paso?
Puedes definir escalas. En su plano va a tener dos ejes, X, Y. Pero ya vimos que X es tiempo. Ya no va a ser X, va a ser T, tiempo. En el Y va a ser volts. Y le dice que en este intervalo de 0 a 4 segundos podría ser de menos infinito a más infinito, porque la señal es periódica y está definida de menos infinito a infinito. Lo que le llamaban el dominio y contradominio, ¿no? Dominio e imagen. Sí, profe. Entonces, pues va de 0 a 4 segundos. Y en el eje Y no dice el intervalo, pero ¿cuánto lo pondría? ¿De cuántos a cuántos volts? Pues dependiendo de cada función, la primera, su amplitud es más 1, pero la segunda es 3 volts, entonces hay que poner mínimo de menos 3 a más 3. Podría ser de menos 4 a más 4 para que se vea un poquito más, no llegue hasta el límite, el pico. Pero si la pone de menos 2 a más 2, se va a salir de cuadro, no tiene falta espacio para poder graficar. Esta es la misma, pero invertida. Esta tiene 10 volts de pico, entonces aquí tiene que poner una escala mínimo de menos 10 a más 10 para que toda entre en la pantalla, bueno, en la hoja donde grafique. Si fuera la pantalla del osciloscopio o la del PSPICE, esta sería de menos 3 a más 3, pero como se le suman 2 constante, pues va a llegar a más 5 el pico. 2 más 3, 5. Entonces esto nos da idea del factor de escala. Entonces, lo primero que tiene que hacer es, o sea, entendiendo la función con lo que se explicó, cualquier otra función es lo mismo. Entonces tiene que definir su eje X, que dijimos que va a ser tiempo, entonces, y el eje Y. Aquí el origen, entonces aquí dijo de hasta 4 segundos. Aquí la mitad serían 2, es una escala lineal, la mitad sería 1 y la mitad sería 3. Y luego para la primera función, que fue seno de 2t. Entonces en ese modelo está plasmado, y sabemos que es B de t con unidades en volts. Acá tiempo con unidades de segundos. Bueno, entonces para la primera tenemos que omega es igual a 2 radianes sobre segundo. Por lo tanto, el periodo aquí va a ser igual. Sé que omega es igual a 2 pi f y f es 1 sobre t, entonces 2 pi sobre t. Entonces, si aquí tengo esto y esto y esto, despejo t, va a quedar 2 pi sobre omega. Como omega vale 2, se cancela el 2 y queda que t es igual a pi. Pero estos son segundos. Pi vale 3.1416, ¿no? En forma aproximada. Entonces significa que en 3.1416 se va a repetir la señal. Entonces aquí en esta escala, pues aquí está 3, aquí sería 3,5, 3,2. O sea, por aquí sabríamos que se repite la señal. La mitad este es el periodo completo, entonces la mitad, un semiciclo, la mitad de 3,1416 sería 1,5, 1,57. Por aquí sería 1,5, por aquí un poquito más. Entonces esta es esa función que dijimos que era B de t igual a 3 seno de 2t. No es cierto, era seno nada más, ¿no? Volts. Entonces esta llega a 1. Aquí habría que graduar esta escala. Dependiendo qué factor de escala, voy a poner aquí el 1. Entonces aquí sería 0.5 menos 0.5, 1 menos 1. Entonces, ¿qué sé? Que
aquí va a cruzar por 0. Entonces la mitad de este recorrido, aquí está el voltaje pico, la mitad de este está el voltaje pico negativo. Y pues la senoide va a ser esto. Entonces ya sé dónde está ubicado con estos parámetros que tiene aquí esta. Aquí hay un 1 que no se pone y la frecuencia. Entonces así hay que entender todo eso para saber cómo graficar. Vean, aquí no tuvimos que recurrir a la calculadora ni nada, pues estos son cosas simples. A veces sí hay que hacer un cálculo simple, pero la cosa es que estos sepan ustedes dónde está. Aquí pues omega, 2 radianes sobre segundo tiene este periodo. Entonces la frecuencia lineal sé que es 1 sobre periodo. Y aquí F es igual a omega sobre 2pi. Como omega vale 2, aquí se cancela, pues es el inverso de pi. Vean que pues es el inverso de esto, ¿no? Como me dijo esto de acá. Entonces todo eso toda esa información está contenida ahí en esa matemática. Por eso la función es la que tiene toda esa información concentrada. Por eso es tan importante un modelo matemático, una función. Pero si no le entienden, pues no podrían ubicar esto, ¿no? Bueno, entonces las demás, si es la que tiene 3, pues si lo dejan en esta misma escala, pues si aquí era 1, por acá falta el 2 y hasta por acá el 3, pero el periodo es el mismo, entonces esa otra función va a estar por acá, sí. Si es la que está desplazada, pues hay que ver cuánto se va a desplazar hacia los lados. Si es la que tiene sumada una constante, pues toda la función hay que subirla o bajarla. A ver cuál era la que tiene una constante sumada. No, estas no son estas. Esta, la 5, dice 3 seno de 2t, que es esta que está en negro, más 2, entonces esta habría que subirla toda 2 volts, 2 unidades en esta escala allí. Sí, entonces pues hay que razonarle y se resuelve, ¿no? Bueno, ya con eso. Sí. Todo eso se supone que es de matemáticas, o sea, no es tema ahorita de este curso, porque ya vieron cálculo, donde ven funciones, ya vieron trigonometría, movimiento armónico simple, donde se estudia también la función senoidal, ese modelo. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. ¿O hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces, ahora esa función senoidal tiene varios parámetros. Entonces, ¿cómo se miden? ¿Qué significan? ¿Cómo se miden? ¿Cómo los puedo simular? Ajustar en el simulador. Pues vamos a ver el siguiente video. Buenas tardes, compañeros. Vamos a comenzar nuestra clase número 9. Bueno, ya ayer hablamos de lo que es la función senoidal, que fue un repaso, porque se supone que ustedes ya lo vieron eso en otra materia, materias de física sobre todo. Bueno, ya para cómo vamos a trabajar nosotros esas funciones senoidales de voltaje o corriente, pues tenemos que entender sus parámetros y cómo medir esos parámetros. Bueno, entonces en los parámetros hay unos que los vamos a poder medir en una gráfica directamente, ya sea la gráfica que nos da el PSPICE o la gráfica que vamos a observar en la pantalla del osciloscopio, que es el instrumento con el que podemos medir las funciones de voltaje. Hay otros parámetros que los podemos medir con el multímetro, ya sea voltmetro o amperímetro, porque puede ser función de corriente, ¿no? Ahorita vamos a trabajar todo con función de voltaje y es exactamente lo mismo si fuera una función de corriente senoidal. Bueno, entonces lo podemos medir algunos parámetros con el multímetro. Bueno, en el caso de los medibles con una gráfica, estoy marcando el voltaje pico a pico, voltaje de corriente directa. El tema
mayúscula es el periodo y delta T es el desfasamiento, pero en tiempo. Porque en el osciloscopio el eje X es tiempo, tiene unidades de tiempo. Bueno, con el multímetro, en este caso el voltmetro, podríamos medir este voltaje de CD. Este es el mismo, nada más que muchos, por ejemplo, el PSPICE le pone VOF, que significa offset o desbalance, que es un valor de CD que le podemos sumar a la senoide. Y el valor eficaz, o conocido como RMS. Esto lo vamos a ver a detalle, lo vamos a deducir estas unas ecuaciones para saber por qué dependen del voltaje pico. Bueno, y hay otros parámetros que se miden indirectamente. Por ejemplo, el voltaje RMS también lo podemos medir midiendo el voltaje pico y haciendo un cálculo. La frecuencia la medimos con el inversor del periodo. Bueno, esta F es la frecuencia lineal que se da en Hertz y omega es la frecuencia angular. Entonces estas están relacionadas por una constante que es 2pi. Y el ángulo de desfasamiento pues lo podemos obtener con el desfasamiento en tiempo y el periodo. Bueno, entonces en esta presentación vamos a ver estos parámetros, lo que es la parte teórica, y vamos a ver algunos ejemplos de funciones de voltaje, cómo se generan con el PSPICE para reforzar toda esta parte de la teoría y para que sepan cómo ajustarlo en caso de necesitar mover estos parámetros. En este curso vamos a manejar VOF igual a 0. Pero en el siguiente curso, en el de teoremas de circuito, puede que ya tenga un valor. Entonces, eso lo van a aplicar en un tema que se llama redes multifrecuencia. Bueno, entonces, la función senoidal. Otra vez tenemos una función senoidal, pero vean que este eje ya es tiempo. Y acá, BDT, es una función de voltaje. Entonces, el valor en este eje Y depende del tiempo que yo dé aquí o el que quiera calcular. Entonces, la función es el trazo verde, que es una sucesión infinita de puntos. Recuerden que es una variable continua, entonces hay un infinito de puntos que forman este trazo. Bueno, ¿qué parámetros puedo medir sobre la gráfica? Pues puedo ver el voltaje pico, que es el valor máximo, aquí marcado, Dp, que este es el mismo de este y el mismo de este. Y el voltaje pico negativo, pues es este mismo valor, pero con menos, porque está abajo de 0. Entonces hay una simetría aquí sobre el eje T en cuanto a los valores máximo y mínimo. Otro parámetro es el periodo, que es el tiempo en que se repite la señal. Vean que este periodo yo lo puedo medir de aquí, donde comienza el semiciclo positivo, a donde comienza el siguiente semiciclo positivo. Esta T mayúscula. Entonces esta distancia aquí en tiempo, o este valor de tiempo, lo puedo medir también acá, de pico positivo al siguiente pico positivo, o lo puedo medir acá del pico negativo al siguiente pico negativo. Cualquier valor tiene el mismo periodo para el valor siguiente semejante. Es decir, por ejemplo, si aquí mido a la mitad de dp, por ejemplo, este punto, el siguiente punto a la mitad de dp también está separado por T mayúscula, es decir, por el periodo. El periodo es una constante. Bueno, esta señal la dibujé fuera de 0, no está en fase, no está comenzando en el origen. Entonces aquí esta separación que está en el eje de tiempo, pues es el desfasamiento, pero en tiempo. Esto lo denotamos con delta T, esta letra delta, ya la conocen, y la T de tiempo. Y esta tiene una equivalencia en grados. Ahorita vamos a ver cómo sacar esa equivalencia en grados. Entonces ustedes en el osciloscopio podrían medir fácilmente el voltaje, el periodo y el desfasamiento en tiempo. Entonces esas son las mediciones que se pueden hacer en la gráfica, ya sea del PSPICE o del osciloscopio. Bueno, entonces aquí lo trato de resumir así o de acomodar esta forma. Medibles en una gráfica, sea del PSPICE o del osciloscopio, pues el voltaje pico a pico. Bueno, aquí una cosa, el voltaje pico a pico es desde aquí hasta acá, o sea, sería 2 veces Vp. Ese voltaje pico a pico no existe, porque vean que este voltaje pico está en este tiempo y el voltaje pico negativo está en un tiempo diferente. Es decir, esa diferencia de potencial no existe, nunca la vamos a tener, pero es un parámetro
útil y necesario para tomar decisiones de diseño, sobre todo en amplificadores, ¿no? Algo llamado el rango dinámico me indica que tiene que poder amplificar tanto la parte que va hacia positivo como la parte que va hacia negativo. Entonces ese parámetro de voltaje pico a pico nos es útil en todas las señales. En el caso de la senoide, pues resulta que Vp es igual a menos Vp, pero hay otras señales que no tienen simetría, entonces son diferentes, pero el voltaje que hay desde el mínimo hasta el máximo es el que le llamamos pico a pico. Bueno, aquí el periodo, unidades de segundo, desfasamiento en tiempo, unidades de tiempo, o sea, segundos. Recuerden que aquí pueden ser submúltiplos en unidades de ingeniería, entonces pues, podemos ver en milisegundos, microsegundos, nanosegundos. Pues esas unidades las deben manejar ya porque son las que aparecen en los instrumentos. Bueno, aquí el BOF lo podría ver en la gráfica porque es la media, la mitad de esta señal, en este caso 0. Se podría visualizar, pero tal vez para medirlo necesito hacer mediciones extras o los osciloscopios digitales que se manejan actualmente pues tienen utilerías de medición que ya me lo marcan numéricamente como si fuera un multímetro. Pero bueno, este BOF y el voltaje RMS los puedo medir con el multímetro. El voltaje de offset es el voltaje de CD, es el componente de CD que tiene esa senoide. Entonces, si yo agarro el voltmetro de CD, lo puedo medir. Y si lo paso a voltmetro de CA, lo que estoy midiendo es el voltaje eficaz o RMS. Pero no es de acá. Están relacionados por una constante, pero no es lo mismo. Pero esto me los mide el instrumento que es el multímetro. Y bueno, ya indirectamente el RMS pues lo puedo medir con el voltaje pico sobre raíz de 2, esto lo vamos a ver más adelante y se va a deducir en la clase que sigue. La frecuencia lineal que está en Hertz o ciclos sobre segundo, recuerden que Hertz es repeticiones por segundo o ciclos sobre segundo. Esta la mido con el inverso del periodo. Y la frecuencia angular pues está relacionado con F y también con el periodo, con T mayúscula. Omega es igual a 2pi F o 2pi sobre T mayúscula. Entonces mido esta y obtengo cualquiera de estas con un cálculo. Eso se le llama una medición indirecta. Bueno, entonces el desfasamiento, el ángulo de fase, que lo represento con la letra alfa o algunos textos con alguna otra letra griega como teta. Bueno, este ángulo de fase que está en grados lo mido indirectamente con el periodo y con el desfasamiento en tiempo, delta T, por medio de una regla de 3 con una equivalencia y una regla de 3. Bueno, entonces, esas fórmulas que les mencioné ahorita, para la senoide, sin componente de CD, o sea, cuando el BOF es 0, el voltaje pico a pico, pues es 2 veces el voltaje pico. Es el doble del voltaje pico. Y el voltaje eficaz, o RMS, estas siglas vamos a ver que significan raíz cuadrática media. Estas son siglas en inglés. Bueno, vamos a deducirlos en la próxima clase, pero ahorita vamos a adelantar que es voltaje pico sobre raíz de 2. Entonces, si yo mido el voltaje pico, solo divido ese valor entre raíz de 2 y ese es el valor eficaz, que es el que me indica el voltmetro de corriente alterna. Y el voltmetro de corriente directa me indicaría Bueno, la frecuencia lineal, pues es el inverso del periodo. O sea, si tengo el periodo, nada más hago la inversa, 1 sobre ese valor, y me da cuántos ciclos sobre segundo tiene esa senoide, o cuántos hertz. Ahora, si quiero la frecuencia angular, omega, que esta se da en radianes sobre segundo, pues si ya tengo F, nada más la multiplico por 2pi. Pi es una constante y 2 es una constante, de manera que 2pi es una constante. O sea, estas están relacionadas por una constante. Si lo quiero poner en términos del periodo, pues como sé que F es 1 sobre T, si sustituyo aquí, puedo calcular omega directamente con el periodo. 2pi sobre periodo. Entonces igual, una constante
divido esa constante entre el periodo y ya tengo la frecuencia angular en radianes sobre segundo. Si yo quisiera la frecuencia lineal en hertz y tengo omega, pues divido, vean de aquí un despeje, f, igual omega de este lado, y esto lo paso dividiendo, me queda omega sobre 2pi. Entonces así puedo calcular la frecuencia lineal en hertz, o ciclos sobre segundo. Bueno, para obtener el ángulo de desfasamiento o el desfasamiento en tiempo, hay esta equivalencia siempre se tiene en una senoide, sin importar cuánto valga su periodo. Un ciclo completo de una senoide siempre equivale a 360 grados, es decir, a un giro completo. Ustedes vieron eso en trigonometría, ¿no? Que si hacen girar un vector y con ese vector ven el cateto opuesto y la hipotenusa, pues al hacerlo girar completamente de 0 a 360 se genera la senoide, ¿no? Que es el seno del ángulo. Bueno, entonces tenemos que todo periodo equivale a 360 grados y que delta t equivale al ángulo de desfasamiento. Entonces, esta es una equivalencia, no es una igualdad, porque esto tiene unidad de segundos y estos son grados. Entonces aquí no hay una igual, aquí hay una flecha que me indica equivalencia. Pero con esto puedo hacer la regla de 3. Entonces, si yo lo que mido en el osciloscopio o en el PSPICE es delta t, y sé qué periodo tiene, que también lo puedo medir ahí, pues hago esta regla de 3, por entre ¿no? Entonces delta t por 360 grados entre periodo me da el ángulo de fase. Vean que aquí delta t tiene unidades de segundo y periodo también tiene unidades de segundo, o sea, de tiempo. Entonces al dividirlo se cancela y me queda esta unidad grado. Pero esta delta t va a ser más pequeña que t mayúscula. Entonces esta división aquí nada más es menor a 1. Cuando multiplica 360 grados me da un ángulo menor de 360 grados. Si lo que tuviéramos es el ángulo de fase, o sea, en grados, pues hago la regla de 3 multiplicando periodo por ángulo entre 360 y podría calcular delta t. Si es que yo necesitara ajustar mi circuito que me dé un desfasamiento en tiempo de cierto valor y por los cálculos yo sé qué ángulo quiero, pues puedo hacer esto y sé cuánto me tiene que dar el desfasamiento en tiempo. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con el PSPICE? Vean que aquí está el modelo más completo de la senoide. Bueno, la senoide que ya conocemos y vimos que si la quiero desplazar en el eje Y, pues le sumo una constante o le resto una constante, dependiendo hacia dónde la quiera desplazar. Entonces, en este curso esto lo vamos a manejar siempre 0, pero yo se los enseño de una vez para que en el siguiente curso, cuando vean redes multifrecuencia, pues entiendan que es todo el modelo senoidal sumado con una constante. Bueno, entonces tendría el modelo de la senoide de P, seno de omega t más menos alfa. Esto ya lo vimos. Y que puede tener una constante sumada. Entonces, este es el modelo matemático que vamos a trabajar en la parte teórica, en la parte analítica. Pero en el PSPICE y en los instrumentos no manejamos la frecuencia angular omega, manejamos la frecuencia lineal siempre F en Hertz. Vean que aquí está la instrucción del voltaje senoidal, del PSPICE, que se llama VSIM, y tiene estos parámetros. Este de fase está oculto, pero también lo tiene. Ahorita lo vemos cómo visualizar. Bueno, entonces este V-off es este valor de aquí, más o menos E, que en lo que hemos hecho le hemos puesto 0, ¿no? Para que esté sobre la senoide, esté sobre el eje X, con simetría en el semiciclo positivo y negativo. Este que dice V-amp, amplitud, significa que es el valor pico, este de aquí. Hay otros simuladores en que este es el valor RMS, entonces no confundir. Aquí en el PSPICE este valor BP es este de aquí, de amplitud. Y aquí me pide la frecuencia lineal y el modelo no me da la frecuencia lineal. Aquí tengo omega, entonces tendré que hacer esta operación yo por fuera con mi calculadora, obtener este valor de F y ponerlo aquí. Y luego este ángulo de fase
Si ya el valor que pongan aquí es en grados directamente, no es delta, no es en tiempo, no es delta P, es la fase en grados. Entonces estos parámetros son los que tenemos que ajustar en el PSPICE para obtener una función deseada. Bueno, entonces como ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar estas senoides. Yo les di unas de ejercicio la vez pasada con una frecuencia angular muy bajita de 2 o de 4 radiones sobre segundo, que a mano lo pueden hacer entendiendo esos conceptos, esos parámetros. Pero bueno, ahorita vamos a hacer esto para ver estas variantes, ¿no? ¿No hay dudas hasta el momento? No. No, profe. Bueno, entonces, ahí hagan su captura de pantalla. Y les regreso aquí. Ese es el título. Ahí. ¿Ya? Ya, profe. En lo vamos a ver el video y se va a aplicar esto. Bueno, entonces vamos a seguir viendo el video. Entonces, utilizando ArcAD-PSPICE, genera las siguientes funciones de voltaje. La primera, DDT igual a 4 seno de 3141.6T. Es decir, aquí tengo BP igual a 4, omega igual a 3141.6. Todas las funciones tienen esta misma frecuencia angular, pero algunas tienen componente de CD o de offset diferente de 0, algunas tienen ángulo de fase. Estas por acá, para comprobar qué pasa cuando es la fase con más 180 o menos 180, cuando es negativo. Ven que esta es la 6, es la misma que la 4, pero con menos invertida. Entonces, 6, esta función en 6 es el negativo de la de 1. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para ahorita usar el PSPICE? Pues tenemos que hacer el cálculo de F y el periodo, ¿no? Lo vamos a medir, lo vamos a ajustar, o sea, lo vamos a teclear ahí en el comando. Entonces, la frecuencia 3141.6 entre 2 pi me da una frecuencia lineal de 500 Hz. Por lo tanto, el periodo de 500 Hz, 1 sobre 500 me da 2 milisegundos. Esto me sirve para saber cuánto tiempo tengo que correr, ¿no? Entonces, si quiero ver un ciclo, pues corro 2 milisegundos. Si quiero ver 2 ciclos, corro a 4 milisegundos. Entonces, vamos a abrir el PSPICE, CaptureSys, icono CaptureSys. Se supone que todo esto ya ustedes lo están manejando, ya nadie me ha preguntado dudas. Entiendo que ya todos instalaron su ArcAD y ya pueden trabajar todo esto y han trabajado todo lo que hemos hecho. Bueno, entonces documento nuevo, aquí ya explico rápido. Aquí vamos ahorita clase 9 y voy a crear una carpeta que diga simulación de PSPICE, ya para tener ordenado mis clases. Entonces aquí la abro para que ahí guarde lo que voy a hacer. Primera opción, y vamos a decir función de voltaje senoidal, así lo voy a llamar en el trabajo. Le digo OK. Segunda opción, proyecto en blanco o vacío, que no esté ligado a nada para que no genere errores. Y bueno, entonces, ¿cuál era la primera? 4 seno de 3141p.
Bueno, entonces regreso aquí en mi Space, voy a agarrar mi función senoidal en librería source de SIM. Cargo aquí esto, recuerden que necesito una tierra para que no marque error. Bien, ¿qué pasó aquí? Bueno, tierra, antes de la tierra la librería source 0 y ponemos por aquí, ya con eso. Voy a ampliar aquí para que alcancen a ver. Bueno, entonces voy a poner un cable y la tierra. Como vean aquí que tiene esos 3 parámetros siempre por default. Si le dan clic aquí, doble clic, abre este menú, que aquí veo que tengo VAMP, VOFF, lo que aparece ahí, y vean que aquí está la fase. Y la fase siempre está por default en 0. Está como casi muchos ejercicios, mucho trabajo es con fase 0, pues no la ponen ahí en el comando, pero se puede mandar ver, la sombrean y le dicen display, nombre y valor, para ver la palabra fase igual al valor que le demos. Entonces ahorita cierro aquí y ya lo mandó aquí. Entonces esta es la fase de esta señal. Yo tengo esos 4 parámetros. Bueno, entonces el modelo era 4 seno de 3141.6T, entonces no tiene valor de offset, 0 volts. Le puedo poner la V o dejar 0 nada más. Amplitud 4 volts, o sea, voltaje pico 4. Y frecuencia lineal 500 Hz. Aquí le puedo poner HZ o nada, y lo voy a poner como Hz. Entonces lo pongo para que vayan reforzando. Y aquí la fase está en 0 grados, ¿no? Esa no tenía sumado nada, está en 0 aquí. Bueno, entonces abro un perfil de simulación. Bueno, yo siempre le pongo 1 porque puedo hacer otra y le pongo 2 o 3, pero ese nombre usted le pone lo que quieren o algo relacionado a lo que van a hacer para que si pasa el tiempo y lo abren su archivo, se recuerden de qué se trata, ¿no? No se les olvide. Ahora voy a correr a ver si marca error, que no tiene carga. La vez pasada yo les dije que tenía que poner el resistor, estaba viendo que con el cable no marcaba error, pero ahorita voy a ver aquí. Dice que no hay errores, pero no me marcó la pantalla en negro. Bueno, otra cosa, aquí no ajusté esto, ¿no? Esto de aquí que hay que abrir un perfil de simulación, dije que tiene un periodo de 2 milisegundos, ms. Y aquí acuérdense que para que no se vea quebrada la señal hay que poner un valor pequeñito. Ahorita lo voy a dejar así, voy a correr otra vez a ver si veo la señal. Ahí está, entonces no necesita el resistor, porque le pongan un cablecito, ahorita ya pueden medir ahí. Bueno, vamos a ver la señal aquí. Agarro mi punta de voltaje, porque es una función de voltaje, y la veo acá. Ven, ahí está ya la senoide de 0. Bueno, aquí 0 volts a 4, que es lo que le di, 4 volts de pico. Y vean que el negativo pues es menos 4 volts. Y llegó hasta 2 milisegundos, porque solo calibré que ver un ciclo completo, 2 milisegundos. Voy a ver 3 para apreciar un poquito mejor lo que vamos a explicar. Entonces, 3 por 2 milisegundos van a ser 6. Y vuelvo a correr. Entonces ahí está mi señal senoidal generada. Esta es la 4 seno de 3141.6T, porque depende del tiempo, y aquí está B de T en esta. Ven que aquí lo pone B en la terminal positiva de la fuente B1. Entonces ahí ya está generada mi señal. Bueno, a ver, voy a cambiar vean que está en autorrango, entonces ajusta que se vea dentro de pantalla, lo voy a poner de menos 10 a más 10 para que se vea más pequeña, pero simétrica, es decir, el 0 está aquí al centro. Veo los puntos que calculó, están un poquito separados, no se ve tan mal, pero lo puedo aportar, no vean que aquí reportó 43.44 microsegundos, porque es exponente día menos 6. Yo lo voy a dejar en 4 microsegundos para que se vea mejor. Recuerdo que les dije que la décima o menos y ya con eso se ve bien, ¿no? Entonces dije 4 microsegundos, US o U nada más. Vuelvo a correr.
Bueno, aquí voy a ajustar otra vez aquí en Windows, en esta pestaña puedo decirle control de display control, y aquí donde dice last session, última sesión, le doy doble clic y me lo manda como lo dejé la última vez para no estar haciendo ajustes de ejes y todo eso, perder tiempo. Con eso puedo recuperar rápido todo eso. Hay otra forma desde acá, ¿no? Acá donde dice Windows, ¿no es cierto? De ese Spice, acá. Aquí donde dice plug window, aquí le puedo tachar last plot, y me manda todo como la última vez. Bueno, lo voy a hacer aquí de una vez, aceptar. Entonces, vean, ahorita si vuelvo a correr, ya la dejó en los ejes como estaban hace rato, para no estar trabajando tanto, ¿no? Bueno, entonces aquí está mi señal 4 seno de 3141.6T. Segunda función, ¿qué pasa si quiero hacer esta? Aquí tengo dos opciones. Vean que esta, pues es esta misma, pero con más 2 volts. Entonces aquí tengo la opción de aquí, como me da el de off, le puedo poner aquí 2 volts. O sea, esos más 2 volts. Vuelvo a correr. Y vean que la señal se elevó de 0. Esta ya no comenzó en 0. La media de esto, el valor medio, ya no fue 0. Ahora empezó aquí, en 2 volts. Vean que aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí son 2 volts y todo se elevó. El valor negativo ya no quedó en menos 4. Menos 4 más 2 quedó ahora en menos 2, que podemos medir aquí. El pico negativo, ven aquí da menos 2. Y acá el pico positivo, pues ahora sería 4 positivo más 2, pues se fue a 6. ¿Sí? Yo lo puedo hacer así. La otra sería dejarlo en 0, como hace rato, y ponerle una fuente de CD, una fuente de corriente directa, no VDC, de ese valor, que la puedo poner así, se va a sumar porque tiene el positivo arriba, o si lo invierto se va a restar. Entonces aquí le pongo 2 volts y la alambro. Vamos a correr. Aquí ya quedó en 0 la otra, ¿no? Y da lo mismo. Vean, la señal fue exactamente igual que la anterior, que le había puesto estos dos aquí. Entonces esta instrucción aquí tiene este V-off para ahorrarme calambrar una fuente, pero sería equivalente, ¿no? Lo podemos hacer. Entonces ya para no estar poniendo esto ahorita, pues ya vieron que se puede hacer así. Tal vez otro tipo de simuladores si no tenga esta parte y tengan que poner una fuente en serie, o en los instrumentos reales. El generador de funciones también tiene una perilla que dice V-off y le activan ese menú, le giran y le pueden sumar o restar voltaje de CD a la señal senoidal que están generando. Pero si fuera otro tipo de fuentes que no están generando funciones, ustedes le pueden poner en una fuente de CD y va a ocurrir que esa señal senoide la van a desplazar hacia arriba o hacia abajo en el eje Y, que es el eje de voltaje. Bueno, entonces, espero. Bueno, eso vimos que fuentes de voltaje en serie se suman, ¿no? Y sería una suma aditiva. Digo, un serie aditivo, serie sustractivo, si voltean esa fuente, pero para no estar alambrando la fuente, pues tiene ese V-off, que ya ahí le ponen un valor, y en los instrumentos también tiene alguna perilla, si son analógicos o con el teclado, se le suma ahí un voltaje por ahí. Bueno, creo que con ustedes no vimos en el generador, ¿no? En el laboratorio. Bueno, entonces vamos a seguir viendo. Que quede claro esto. ¿Qué pasa? Bueno, aquí menos 2, la 3 es negativo. Hace rato le había puesto más 2, ahora le pongo menos 2 volts. Pues ahora se tiene que desplazar hacia abajo, ¿no? Y en la señal, ahora quedó, aquí está el 0 y esta se fue hacia abajo.
¿Cuánto? Menos 2 volts. O sea, ya no comenzó el semiciclo en 0, comenzó en menos 2. Y entonces el pico positivo, que era más 4, menos 2, quedó en más 2. Y el pico negativo, que era menos 4, menos 2, pues se va a ir a menos 6. Aquí está, menos 6 volts. Bueno, antes de seguir, lo voy a regresar a 0 volts, como que quede como la primera, la de la número 1. Aquí está. Bueno, entonces aquí vean que aquí yo puedo medir el periodo. Lo puedo medir de aquí donde comienza el semiciclo positivo al siguiente. ¿Cómo? Pues tengo que medir tiempos, ¿no? Entonces aquí el cursor, si lo mando hasta este punto donde se vuelve a repetir la señal, vean que me marca 2 milisegundos, que es el periodo que calculamos hace rato, ¿no? Aquí con estas fórmulas que ya les di. Los 2 milisegundos tiene ahí. Aquí, 2 milisegundos. Pero también lo puedo medir de aquí, el pico positivo, al siguiente pico positivo. Entonces voy a agarrar mi cursor, marco ahí, voy a marcar ese tiempo, que no se me pase, y brinco al siguiente pico positivo, lo marco. Vean que 2.501 milis menos 501 micros, esto micros sería 0.5 milis, entonces le quito esto que de aquí me queda 2 milis. Esta diferencia que hay aquí pequeñita es un pequeño error, ¿no?, que tiene el PSPICE. Lo podemos acortar si le damos más tiempos, pero es tan pequeño que lo podemos ignorar, ¿no? Bueno, entonces veo que si estoy de 0.5 milis, que lo veo acá, miren, en este eje de tiempo, nada más que aquí me lo marca en micros. Acuérdense que esto es, si le quito el punto, lo recorro el punto para cada 3 lugares, ya tengo que ponerle en microsegundos, que es lo que lo pone aquí, una U minúscula, pero es 0.5 milis. Entonces si a esto le resto el tiempo me refiero, ¿no? El primer valor es que está en X, pues me queda 2 milis. ¿Lo podría hacer acá? Pues también lo puedo hacer, ¿no? Me voy aquí a donde está el pico negativo, lo marco, y el siguiente pico negativo, marco, que aquí dice 3.5 milis menos 1.5 milis, pues va a ser 2 milisegundos. El periodo es una constante, lo pueden medir en cualquier punto. Yo les decía, lo pueden medir aquí a la mitad del voltaje pico es 2, ¿no? Entonces busco 2 volts aquí, lo más cercano que se puede, lo marco ahí, y al siguiente valor que tenga 2 volts, pues va a dar lo mismo, ¿no? Te va a dar el mismo periodo. Ven aquí 2.168 menos 168, o sea, 2.168 milis menos 0.168 milis, pues me queda 2 milisegundos. O sea, el tiempo es una constante en la señal. ¿Y por qué es constante? Porque la frecuencia es constante y son el inverso. Sí, entonces aquí podríamos medir el periodo, agarran su calculadora y hacen el inverso y sacan una frecuencia lineal. Bueno, aquí no hay que medirla porque nosotros la ajustamos aquí, ¿no? Pero si lo que quisieran es medir la frecuencia angular, pues tienen este valor, lo multiplican por 2pi, y bueno, ese también partimos de ahí hace rato, ¿no? De aquí, por los modelos que les di aquí. Entonces todas esas variables son secundarias, por eso yo les digo son parámetros medibles indirectamente. Vamos a ver la siguiente. Esta tiene un desfasamiento 4, aquí es esta de acá, pero está desfasada 30 grados. Quedamos que cuando tiene más está en adelante, o sea, el semiciclo positivo va a comenzar antes de 0. Bueno, entonces vamos a hacer esto aquí. Es esta misma, la frecuencia no cambia, eran 4 volts también, pero más 30 grados. Entonces aquí ya por default son grados, entonces le pongo 30, o sea, no es necesario poner el más, porque sin el signo, pues es más. Entonces ahí ya va a estar desfasado, vean cómo va a quedar ahorita. Bueno, esta corrió la misma anterior, tengo que correr desde acá.
que se actualice. Bueno, vean, ahorita me dejó todas estas etiquetas que había puesto hace rato, pero vean la señal verde. Voy a quitar el cursor para poderla tomar y remarcarla, hacerla más, hacer gruesa esta línea. Vean, aquí en cero, en el tiempo cero ya no comenzó en cero. Si lo extiendo para acá, significa que comenzó por aquí, antes de cero, en un tiempo negativo, y sigue teniendo 4 volts de pico. Simplemente se desplazó toda la señal hacia la izquierda, se adelantó respecto de esta referencia que es cero. ¿Qué pasa si le pongo el ángulo negativo, que creo que es esta, a 5, es la misma función, pero ahora en vez de ser positivo es negativo? Pues eso lo tengo que poner aquí con un menos, aquí sí tengo que poner el menos. Corremos. Ahora la señal empieza aquí, vean. Aquí pasó el semiciclo, ya no en el origen, sino hasta después, y antes había algo, ¿no? Porque venía del semiciclo anterior. Pero aquí, de aquí a acá yo veo el delta T. Este lo podría medir igual que el cursor, porque estoy en cero, luego me voy aquí a este cruce por cero, donde comienza el semiciclo positivo, y marco ese valor, 163 microsegundos, o sea, 0.16 milis. Hago la regla de 3 y me va a decir que son 30 grados. A ver, vamos a hacerlo. Es 163 micros. A ver, vamos aquí. Vamos a agregar aquí. En esto no lo debería hacer, pero si no saben hacerlo, pues una vez que tienen que usar ecuaciones para que reporten bien sus prácticas. Entonces, ¿qué quiero? Alfa, ¿no? Alfa es igual, y voy a hacer una división. Ya les había puesto acá la formulita, ¿no? Delta T por 360 entre T. Entonces, delta T dijimos que es 0.16 milisegundos. En las unidades por 360 grados entre el periodo, que son 2 milisegundos. Entonces, milisegundo y milisegundo se van a cancelar y me va a quedar grados. Aquí no le puse grados, a ver si lo pongo en el teclado, ahí está, grados. Entonces, todo esto es igual aquí. Agarren su calculadora y hagan esas operaciones. 0.16 por 360 entre 2 me dice 28.8, debe ser 30. Entonces aquí le tengo que capturar más números, ¿no? 3.6. 3.6 para ti. Mejor. Entre 60 entre 2, 29.4. O sea, tengo un pequeño error ahí, pero pues esto es 29.368. Luego tengo un punto 37 y puedo decir 29.37 grados. Y en sus reportes ustedes tienen que poner, si lo están comparando contra un valor calculado que es aproximadamente igual a los 30 grados que queremos comprobar, ¿no? Pues esto es válido. Aquí se entiende que siempre en las mediciones hay errores. Si esos errores hay que hacerlos pequeños, mantenerlos pequeños, y con eso podemos validar nuestro trabajo, nuestro experimento, ¿no? Que está bien hecho. ¿Sí? Entonces vean que midiendo delta T puedo sacar el ángulo, que aquí obtenido con el simulador 29.37 y es aproximado a 30 grados teóricos. Bueno, entonces aquí estas últimas tres que me interesa que vean, porque hay un caso aquí. Otra vez la original pero negativa. Ya habíamos visto, ¿no? Que aquí
aquí original era 0, y este 4 lo voy a poner al menos. Menos 4, y voy a correr. Entonces ese es vean que es la señal de hace rato, pero invertida. Voy a quitar esto, voy a seleccionar todo esto que se ponga en rojo, delete, para que quitarlo, que no me está estorbando, que ya no tiene nada que ver, ¿no? Pues ya no son los valores de esta gráfica. Bueno, entonces aquí vean que la senoide, ahora en vez de comenzar hacia el semiciclo positivo, comenzó hacia abajo, hacia negativo, por este menos de aquí. Sí, o sea, la invertimos la señal negativa o invertida. Pero ¿qué pasa con esta? Que yo tengo la señal positiva aquí y le sumo 180 grados. Entonces aquí la dejo positiva, 4 volts, y aquí fase 180 grados positivos. Simulo. Y ya que me la da igual. Es decir, yo puedo decir que menos 4 seno de 3141.6T es igual a 4 seno de 3141.6T más 180 grados. Si ustedes recuerdan, esta es una identidad trigonométrica, ¿no? Que les decía seno de A es igual, seno de A más 180 grados es igual a menos seno de A. Si ven sus fórmulas van a encontrar esta identidad, ahorita lo estamos haciendo. ¿Qué pasa si ahora hago esta fase negativa? Ahorita lo estamos viendo ya en forma práctica, ¿no? Pues lo que ustedes tienen que aterrizar toda su teoría ya en la práctica de la ingeniería en electrónica. Bueno, estamos viendo circuitos, pero la base. Vean que es lo mismo. Queda la misma gráfica. Es decir, estas tres son iguales. Esta de aquí es igual a esta y también es igual a esta. ¿Y por qué? Pues porque recorrer más 180 grados a la derecha o a la izquierda queda igual que invertir esta señal original. Sí, entonces todo esto pues, lo tienen que comprobar, tienen que jugar con el PSPICE, es decir, hacer las variantes, ya sea que habrá quien no quiera hacer nada, habrá quien se conforme con hacer lo que les estoy poniendo de ejercicios, habrá quien le surja la duda y diga, a ver, voy a hacer otra cosa, ¿qué pasa si hago esto, no? Estos arreglos. Entonces aquí, bueno, están comprobadas estas 4, con eso yo espero que entiendan bien todo eso. Vean qué pasa aquí si le sumo un valor tan grande, más allá de los 4, por ejemplo 5 volts. Un valor de CD de 5. Vean que ya se elevó todo a 5, entonces ya no tiene valores negativos. ¿Sí? Ahora el valor más pequeño, el pico mínimo ya no fue negativo, ahora quedó en más 1 volt. Y el más grande quedó 9. Ven aquí, la proyección es 9. ¿Sí? ¿Qué pasa si le sumo, no cambio la escala y le sumo un valor mucho más grande? Bueno, le voy a poner aquí 10 volts. La señal se sale de cuadro. O sea, lo que falta aquí por ver, pues como dejé no está en autorrango, dejé el rango definido por usuario, pues se sale de cuadro. Entonces, pues tengo que reajustar aquí mi escala para poderla ver otra vez dentro de cuadro. Podría quitar esta parte que no se ocupa, y dejar de más 5 a más 20 para que otra vez quede ven aquí positivo, a 20 positivo, para que la señal entre otra vez en cuadro. Ahí está. Bueno, esto, ¿por qué es importante? Porque en el osciloscopio les pasa mucho, andan ustedes, yo veo alumnos perdidos que le están mueve y mueve a las perillas y no entienden cómo visualizar su señal, porque no han entendido cuáles son los parámetros de esa señal y cómo los puedo ajustar, cómo puedo ajustar las escalas del instrumento para que se vea en la pantalla. Entonces pueden tener una señal fuera de cuadro tanto en el eje Y como en el eje X, entonces no ven nada o ven una pequeña raya que pasa así nada más, que es un pedacito de la senoide.
Bueno, entonces les mando este video. Quiero que me indiquen si tienen dudas con el PSPICE porque ya viene su examen. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda de cómo se genera cada modelo senoidal con el PSPICE? ¿Y García? No, profe. No, profe, todo bien. A ver, voy a pasar asistencia a Aguilar Cid, Presente, aquí soy. Álvarez Acosta, entró, Arevalo Orozco, Pino Aurelio, Presente. bien Barrios Martínez, Presente. bien, Aquí, presente. sí, está bien. Bobadilla, Presente. Castro Márquez, Presente, profe. Chávez, Presente. Contreras Rubio, Presente. De la Rosa Ventura, Presente, profe. Díaz Estrada, Presente, profe. y Espinosa Blancas, Presente. bien, Gámez Guerrero, él no entró, García Calderón, Disculpe, profe. Bueno, Gámez me mandó mensaje. Se le fue la luz en su casa. pues ya ni modo, su primera falta. Guerra Madrid, tampoco se presentó. Gutiérrez Pérez, Presente, profe. bien, Garra Valladares, Presente, profesor. bien, León Holguín, Presente, profe. bien, Luqueño, Presente, profesor. bien, Marín Hernández, Presente, profe. Marín Hernández. Martínez Ramos, Presente, profe. bien, Medrano Solano, buenas noches, Mosqueda García,